Las revoluciones burguesas o revoluciones liberales fueron una serie de ciclos revolucionarios ocurridos a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, protagonizados por la burguesía. El concepto de revolución burguesa proviene de la tradición marxista. La burguesía, que apareció durante la Baja Edad Media europea, había alcanzado una buena posición económica. Sin embargo, el absolutismo imperante no les concedía ningún derecho político. Ideologías como la Ilustración o el liberalismo fueron la base filosófica de estas revoluciones. A partir del siglo XVIII, el nacionalismo también jugó un papel destacado. En líneas generales, se trató de un intento por sustituir las viejas estructuras absolutistas por sociedades más abiertas y liberales. La Revolución Francesa, con el antecedente de la estadounidense, es señalada como la primera de estos ciclos. Después, se produjeron oleadas revolucionarias en 1820, 1830 y 1848. Causas de las revoluciones burguesas: liberalismo y nacionalismo. Además de la Ilustración, aparecieron otras dos corrientes ideológicas claves para los diferentes ciclos revolucionarios del siglo XIX. El liberalismo y el nacionalismo coincidían en su rechazo hacia el Congreso de Viena y su vuelta al absolutismo. Las dos corrientes, asimismo, pretendían la llegada de sistemas liberales. Además, en el caso del nacionalismo, mostraba el rechazo al nuevo mapa europeo diseñado por las grandes potencias. El liberalismo estaba centrado en la defensa de las libertades individuales. Igualmente, defendía la igualdad entre los seres humanos, lo que les llevaba a oponerse a la nobleza y a la idea de que el rey estuviera por encima de las leyes. El liberalismo también se aplicó a la economía, siendo la base del capitalismo. Por su parte, el nacionalismo defendía la idea de la nación basada en la comunidad y en la historia. Las nuevas fronteras surgidas del Congreso de Viena agruparon naciones diferentes bajo el mando de emperadores. Factores socioeconómicos. La sociedad surgida de la Revolución Industrial rompió todos los esquemas bajo los que se organizaba el absolutismo. Los burgueses propietarios o dueños de fábricas eran más acaudalados que los aristócratas, aunque sin poder político. Esto generaba muchas tensiones, ya que consideraban que no debían existir diferencias por nacimiento. El otro gran movimiento surgido de la Revolución Industrial fue el obrero. La mala situación en la que vivía la mayoría de los trabajadores los llevó a organizarse, tomando la iniciativa desde el punto de vista social. Principales revoluciones burguesas. Guerra de la Independencia de las 13 colonias. Las causas específicas fueron tanto económicas como políticas. Los entonces colonos no gozaban de autonomía frente a la metrópolis, con falta de representantes en el parlamento. Por otra parte, la subida de los impuestos y la desigualdad social existente ocasionaron un fuerte malestar. Las asambleas populares, que empezaron a organizarse, reclamaban mejores condiciones. El resultado final fue el estallido de la revolución y, finalmente, la independencia. Su constitución fue uno de los primeros ejemplos de influencia de la Ilustración y del liberalismo. Revolución Francesa. Las causas del estallido de la Revolución Francesa se encuentran en la propia organización social. Como el resto de las monarquías absolutistas, existió una desigualdad económica y de derechos entre los estamentos más privilegiados, monarcas, nobles y clero, y el resto, tanto burgueses como campesinos. Las ideas de Ilustración encontraron muchos seguidores en el país. El lema revolucionario, libertad, igualdad y fraternidad, es un gran ejemplo de ello. En 1789, la burguesía y el resto del pueblo se levantaron en armas contra el orden establecido. En poco tiempo, se produjo un cambio de sistema que influyó en el resto del mundo. Revoluciones de 1820. La derrota de Napoleón pareció haber acabado con los ideales de la Revolución Francesa. Las potencias monárquicas absolutistas en el Congreso de Viena diseñaron un sistema que les devolvía sus antiguos privilegios. Además, cambiaron las fronteras del continente para consolidar su poder. La reacción de los liberales llegó muy pronto. En 1820, una oleada de revoluciones recorrió el continente. Se buscaba, en primer lugar, acabar con el absolutismo y democratizar las instituciones mediante la promulgación de constituciones. Aparte de esta causa inicial, también existieron algunos levantamientos que buscaban independizar ciertos territorios. Fue el caso, por ejemplo, de Grecia y su lucha por librarse del gobierno otomano. Revoluciones de 1830. La mayoría de las revoluciones de 1820 acabaron en fracaso.
Por eso, solo 10 años después, se desataron nuevos intentos de cambiar el sistema. En esta ocasión, se mezclaron reivindicaciones nacionalistas con luchas por parte de los burgueses y los obreros. Como en 1789, el centro de esta oleada fue Francia, aunque alcanzó una buena parte de Europa. En esta oleada jugaron un papel importante las asociaciones secretas. Estas no se limitaban a ser nacionales, sino que estaban conectadas internacionalmente. El objetivo declarado de muchas de ellas era realizar una revolución universal contra la tiranía. Revoluciones de 1848. El último ciclo de revoluciones burguesas se produjo en 1848. Tuvieron un carácter mucho más popular y su principal causa fue la búsqueda de sistemas más democráticos. En algunos países se reclamó por primera vez el sufragio universal. Entre las novedades de estas revoluciones se puede destacar la participación de grupos obreros organizados. En cierto modo, anunciaban las nuevas revoluciones que se producirían a principios del siglo XX, de carácter socialista o comunista. Independencia de los países latinoamericanos. Muchos historiadores incluyen los movimientos independentistas latinoamericanos en las revoluciones burguesas, dadas las características de las colonias. Algunas de las causas que provocaron estos levantamientos no fueron las mismas que en el continente. Entre las más comunes se encuentra la influencia de la Ilustración y de las ideas liberales. En este sentido, la Revolución Francesa y la más cercana geográficamente, independencia de los Estados Unidos, fueron dos acontecimientos que se vivieron con gran expectación en parte de Latinoamérica. En esta zona del mundo, la aparición de la burguesía se mezcló con el crecimiento económico y político de los criollos. Estos, a pesar de crecer en número y en importancia, tenían vetados los puestos más importantes de la administración, solo disponibles para los españoles peninsulares. Aparte de estas causas, los historiadores señalan que la decadencia española, especialmente tras la invasión napoleónica, fue fundamental para la aparición de los movimientos independentistas. Características de las revoluciones burguesas. Principios políticos. Las revoluciones burguesas en el plano político se caracterizaron por tomar como valor absoluto las ideas de libertad e igualdad. Junto a estas proponían la división de poderes y la incorporación de otras ideas de la Ilustración. Ascenso de la burguesía. Como indica la denominación revoluciones burguesas, la característica más importante de estas oleadas de descontento fue la participación de la burguesía como impulsora de las mismas. La revolución industrial y otros factores económicos y políticos hizo que la Europa de finales del siglo XVIII viviera un cambio social. Pasó de estar compuesta por artesanos y profesionales liberales a convertirse en dueña de algunos medios de producción. Constituciones liberales. Ya desde la propia Ilustración, los sectores burgueses y liberales consideraron primordial la existencia de constituciones escritas. Era, para ellos, la garantía de dejar plasmados derechos como la igualdad y la libertad y de convertirlos en leyes. Dentro de los principios que deberían aparecer en las constituciones se encontraban el derecho a la vida, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Igualmente, tenían que limitar los poderes de los gobiernos, ya fueran monárquicos o republicanos. Componente nacionalista. Si bien no estuvo presente en todas las revoluciones burguesas, el componente nacionalista fue muy importante en 1830 y especialmente en 1848. El Congreso de Viena había reformado las fronteras al gusto de las potencias absolutistas. Esto provocó que varias naciones, no estados, quedaran dentro de los grandes imperios. Parte de los levantamientos revolucionarios tuvieron como objetivo independizarse de estos imperios. Y si quieres seguir aprendiendo, visita este video sobre la Revolución Francesa. Pero antes, regálame un like y suscríbete.